Dios los bendiga a todos ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. Estamos continuando el consejo de Dios. Anden los hermanos juntos en armonía, segunda parte. Para aprender a andar de la mano de Dios, ya hemos dicho, estamos haciendo un recuerdo, que tenemos que estar pendientes de los mandatos escriturales. Repito, hoy vamos a entrar a la segunda parte del consejo divino que versa en que andemos juntos en armonía. Y tenemos que recordar, hermanos, que la armonía es un bien supremo por buscar en una familia, que ayuda magistralmente a tener paz en el corazón en medio de 1000 preocupaciones. Por ello, debemos privilegiar tenerla, mantenerla o recuperarla en nuestras relaciones interpersonales entre creyentes como en la familia de sangre. Repito, estamos ingresando a la tercera parte, el consejo de Dios. ¿Por qué repito mucho? Simple, porque es una cuestión sumamente importante. Anden juntos, hermanos, en armonía. Del Salmo 133, escrito por el rey David, ya hemos dicho que a ciencia cierta no conocemos la circunstancia histórica y emocional que rodearon a su composición, pero también hemos versado que era cantada por los peregrinos cuando regresaban a Jerusalén para fiestas solemnes. De hecho, hermanos míos, escuche y usted lo sabe, la armonía total es solamente un ideal ya en este tiempo, ¿no? En estos tiempos, en este sistema de cosas. Porque siempre va a haber problemas y conflictos por resolver en una familia, sea de sangre o sea espiritual. En esta segunda introducción ya no quiero resaltar el ideal, sino lo útil de la armonía. Nos imaginamos hacer un peregrinaje desde sitios lejanos, por ejemplo, el que hacían en tiempos antiguos hacia Jerusalén para las fiestas solemnes, en caravanas por interminables kilómetros, ¿ya? Expuestos a 1001 peligros. De hecho, la armonía entre los viajeros de una familia y el vínculo armonioso con las otras familias que conformaban la misma caravana era fundamental para subsistir. Fundamental es la armonía. Ese cántico, que es el Salmo 133, ¿ya? Como todos los salmos centrados en el Señor, que nos concientizan para nuestro bien, los concientizaba a ellos, hermanos míos, a recordar la cultura de su pueblo que procedía de la Biblia, que debían andar juntos en armonía, porque la armonía, hermanos míos, ayuda en el camino de la vida. No solamente por lo que ocurre al nivel que nosotros interactuamos, sino porque los que andan en armonía, los que buscan la armonía, los que hacen lo posible para recuperar la armonía, agradan al Padre Celestial. Y de eso se trata, hermanos míos. Se trata que mi vida, en mi vida y en mi muerte, tiene que estar versada en agradar al Padre Celestial, porque mi vida no es para agradar a los hombres, ni para agradarme yo mismo. Y si es para mí, es para todo creyente. Él se agrada cuando ven que sus hijos intentan recuperar, intentan que no se funda, que no se malore la armonía que costó la sangre del Señor Jesucristo en la cruz. Porque si usted y mi persona somos hermanos en la fe, es porque Cristo murió por nosotros. Hay un principio al respecto expresado por el Señor Jesús, ¿no? Dice que un reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá, ¿no? Y vimos también, hermanos míos, el ejemplo, ¿no? Ya hemos visto, ejemplo de familia registrados en las Escrituras, ¿no? De David, pastor, y sus hermanos, ¿no? No había armonía. De David rey y la de sus hijos. También nombramos, ¿no? Tratamos la armonía de Caín y Abel, ¿no? Las relaciones de Esaú y Jacob, de José y sus hermanos,
Y sabemos que en alguna de estas familias que estamos nombrando, la armonía nunca se recuperó. Por ejemplo, ¿no? En Caín y Abel terminó en muerte. Ahí fue muerte física, ¿no? Pero ustedes saben, yo sé que saben, yo un día se lo voy a hacer recordar, ¿saben que hay otros tipos de muerte que avisa el Señor Jesús que tenemos que cuidar de no ocasionar en nuestros hermanos en la fe? Ocasionar en nuestra familia. ¿Sabe? Sí sabe. Sino que no recuerda. Yo lo he puesto en una enseñanza para hacerlo recordar. Qué triste, ¿no, hermanos míos? Ser fratricida, ¿no? Caín mató a Abel, ¿no? Y claro, Abel no tuvo descendencia, pero el Set, el heredero que vino después, los canitas y los setitas fueron dos mundos diferentes. Qué triste, ¿no? Que una familia termine dividida. Triste y lamentable. Son los ejemplos que nos dejan las Escrituras. ¿Se acuerdan también lo que ocurrió con David? Qué terrible, ¿no? Que entre hijos se maten. Que un hijo viola a la otra a su hermanastra. Qué triste, ¿no? Qué triste que mi padre ya esté viejo en su cama, que le tienen que poner una moza para que lo caliente, porque para eso le ponían una moza a David, porque tenía tanto frío que tenía que tener a alguien para abrigarse, y el viejito ahí, y tuvo que pararse de su cama, porque uno de sus hijos quería dar un golpe de estado. Qué triste, ¿no, hermano mío? Qué triste cuando se rompe la armonía, ¿no? Cuando no se hace lo que se debería hacer por recuperarla, ¿no? Las enseñanzas del ayer para nuestra instrucción están en las Escrituras. La armonía familiar, repito, es un bien supremo por cuidar. También hemos versado ya lo que David, inspirado por el Espíritu Santo, plasmó en las Escrituras, que conocemos como el Salmo 133, ¿no? Sobre la armonía de los hermanos, comparándola, porque lo que es un símil, ¿ya? Comparando la armonía, usted lo ha leído, con las bendiciones perfectas que vienen de lo alto, las bendiciones espirituales, comparándola con las bendiciones perfectas que vienen de lo alto en casos materiales, porque, por ejemplo, el Perú es un país completamente bendecido por Dios, todos nos envidian, porque nuestro ecosistema es maravilloso. ¿Saben ustedes por qué los más grandes chefs están en el Perú? ¿Saben por qué nuestra comida es tan maravillosa? No solamente son los cocineros, es porque aquí sale un limón que no se da en otro sitio, ¿ya? Aquí sale un ajís que no se da en otro sitio. Aquí sale una sandía que no se da en otro sitio. Y esas son bendiciones perfectas del Señor. Y comparan, ¿no?, la armonía familiar con las bendiciones perfectas que vienen del cielo, espirituales, y con las bendiciones perfectas que le dio en el valle de Hebrón, esa tierra que fue conocida en la antigüedad como la tierra que fluye leche y miel. Y dice que la armonía familiar tiene ese énfasis. Tenemos que intentar lograrla. Así como queremos ser progresados espiritualmente y queremos ser bendecidos materialmente, pues compara, inspirado por el Espíritu Santo, que esto implica la armonía familiar. Qué maravilloso, hermanos míos. Qué maravilloso las enseñanzas que Dios nos pone para que nosotros reflexionemos. Qué maravilla es convivir con familiares de sangre y espirituales que buscan, cuidan e intentan recuperar, que no se pierda la armonía familiar. La armonía familiar, hermano, es sombra, porque también lo dice en el verso 3, de la armonía perfecta sin fin que algún día tendremos los hijos del Altísimo, con la vida eterna. El asunto está, hermanos míos, que la armonía es un bien supremo que depende mucho de los patrones de comportamiento morales de nosotros los creyentes en base a las Escrituras y la confianza que tenemos en el Señor. Y si así hacemos, estamos marchando bien de la mano de nuestro Padre Celestial y como tal, repito, le damos alegrías, le damos satisfacciones. Porque, ¿qué padre no se goza cuando ven que sus hijitos andan en armonía? Ya hemos tocado un factor que ayuda muchísimo, ¿no? Que fue
la prédica pasada. Un trato santo y puro entre nosotros. Y lo tratamos en base de Timoteo capítulo 5, versículo 1 al 2. No lo voy a versar porque duró 45 minutos, 50 minutos esa prédica, pero va a ser un poco, voy a sintetizarlo. Para lo cual, vayamos a Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo del 1 al 2. Primera de Timoteo. Un trato santo, puro entre nosotros. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo del 1 al 2. Hermano, siempre en su Biblia lo que ven con letras negritas, eso no es palabra de Dios, ¿ya? Eso es lo que ha visualizado el editor, que es el tema más resaltante. Pero eso no es palabra de Dios, ¿ya? Puesto de pie, los que pueden, ¿no? Los que están delicaditos, sentaditos nomás. Timoteo, capítulo 5, versículo del 1 al 2. ¿Lo tenemos? La palabra del Señor dice así: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Todos juntos vamos a leer el versículo 1. 1, 2, 3. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos. Palabra de Dios. Incline tu rostro, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, mis hermanos aquí reunidos saben con suma claridad que no existe hombre digno de predicar ni enseñar los evangelios. Señor, pero si usted está permitiendo que yo esté tocando su cátedra, Señor, hábleles, Señor Yahvé, por intermedio del trabajo que he preparado. Y a mí, hágame recordar, Señor, estos 3 puntos. Porque, Señor, yo tengo que ser el ejemplo, tanto en mi casa, por ser cabeza de hogar, como en la iglesia, Señor, para no perder, cimentar y recuperar la armonía que se pierda o esté en peligro de perderse en mi casa como en mi congregación. Ayúdeme, Padre, y ayúdenos a todos los que están acá presentes. Así le pedimos, así le suplicamos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Por favor, tomen asiento. Como dije, de este primer punto vamos a hacer un breve recuerdo, ¿no? Afirmamos que es sumamente importante para la armonía familiar era hablarle a los de mayor edad, incluso ante un pecado que ellos cometan, con sumo tacto, no como reprendiéndolos, sino exhortándoles. Porque el exhortar tiene una aplicación más variada, pues se presta cuando se desea animar al alicaído, exhortar para que alguien mejore, demandar cuando alguien está haciendo mal las cosas, o apelar cuando se tiene una controversia por algo que no se comprende con claridad que está haciendo la otra parte, pero que daña nuestra sensibilidad. Un tono y palabras reconciliatorias, pero no claudicantes. No claudicantes. Y que esa forma más armoniosa de tratar asuntos familiares controversiales no solo era para aplicable a los de mayor de edad, pues lo mismo para con los más jóvenes, lo mismo entre iguales o de parecida generación. Armonía al conversar, armonía en el hacer. También en la aplicación derivada del segundo versículo de 1 Timoteo capítulo 5, expresamos que el tratar con toda pureza a los de la familia de la fe implica que la lujuria no debe ser la base de la relación entre hermanos en Cristo, porque estamos imitando los roles de la casa. ¿Cómo sería inapropiado que haya lujuria pues, entre hermanos de sangre, ¿no?
entre el padre y el hijo aunque hay alguna escuela psicológica que trata que sí, que esto así es, que no se puede evitar, ¿no? Pues no vamos a llegar a eso, ¿no? Pero hay escuelas psicológicas porque saben que la psicología tiene muchísimas escuelas, ¿no? Y bueno, pero no, o sea, la Biblia dice que tenemos que tratarnos con pureza. Y vuelvo a repetir, implica que la lujuria no debe ser la base de nuestra relación, ni cualquier acción en esa dirección. No conversaciones con doble sentido, usted sabe a qué me refiero, ¿ya? No conversaciones con doble sentido en esa orientación, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que tener una armonía pía al conversar y una armonía pía en el hacer. No puedo estar tocando, ni me pueden estar tocando en una forma inapropiada. ¿Correcto? Miremos a los hermanos en la fe con toda pureza. Que a los de mucha menor edad, deberíamos verlo los mayores, los de mucha menor edad, deberíamos verlo a los mayores, tanto hombres o como mujeres, ¿ya? Como si hubieran salido del vientre de mi esposa, en el caso suyo de su esposa, ¿ya? Y si es mujer casada, como hijos de la virilidad de su cónyuge. A los de edad parecida, como nacidos del vientre de mi propia o de su propia madre. Y a los de muchísima más edad que la nuestra, como si verdaderamente fueran los que se unieron y me dieron vida física. Eso es lo que exhorta, para no perder la armonía. Por favor, escuchen. Se pierde la armonía en una iglesia, se pierde en una familia, se pierde a veces entre dos familias, cuando nos involucramos en relaciones que no tienen nada que ver con pureza. La Biblia es clara y rotunda. Son educaciones preventivas. Y no debe ser así. Con respecto a los de más edad, con suma consideración y respeto en cualquier nivel. Y voy a recordar nuevamente lo que dice Levítico capítulo 19, versículo 32. Delante de las canas te levantarás y honrarás. El rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor. Respeto reverente. ¿Y quién dice? Yo Jehová. Yo Jehová. Pero a su vez, hermano, dijimos que no ayuda a la armonía familiar cuando los que pintamos canas, yo me tiño el pelo, pero si se lo tiñe no hay problema, ¿ya? Por edad cronológica. Cuando los que pintamos canas, hermanos míos, nos enseñoreamos de mala manera de nuestros menores, cuando los tratamos mal. Por el contrario, ellos tienen que aspirar, aunque tengas cara de bulldog como la mía, ellos tienen que aspirar cuando disciernan, o si son niños cuando razonen, ¿ya? Que lo que pasa es que hay una sincera y genuina preocupación por ellos. Eso es lo que tienen que aspirar, no que nos enseñoreamos ni los tratamos mal. Caso de error, tratar mal a una persona porque no está haciendo bien las cosas. Porque no ayuda a la armonía familiar. O sea, es piedra de dos tiros, ¿no? Va para arriba, va para abajo y va a los costados. Eso es el trato que Dios quiere. Respeto, consideración y con pureza. Y eso estamos recordando. La hemos reducido la prédica, creo que fueron 50 minutos en esta primera parte. Ahora sí vamos a agregar una segunda sana advertencia. Cuidado con atentar contra el testimonio ajeno. Cuidado con atentar contra el testimonio ajeno. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo del 21 al 22. ¿Lo tenemos, hermano? Amén. Dice la palabra del Señor. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Recuérdense que cuando se mata, se pierde la armonía, ¿no? No matarás.
y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Son palabras fuertes, ¿no, hermanos míos? Entonces, ¿qué estamos viendo? Por favor, escúcheme ya, porque esto es sumamente importante. No lea, escúcheme. Ya después usted puede sacar su enseñanza propia en su privado. Jesús aclara que el no matarás no debería dejarse solamente en el plano de una muerte física indebida, porque en la mente de Dios este precepto va mucho más allá. En la mente de Dios este precepto va mucho más allá. Pues si uno se enemista con el hermano, a consecuencia lo insulta, lo difama o menosprecia. Si uno abusa de cualquier forma de la fe, la que estoy diciendo, ¿saben lo que está haciendo? Está matándole el alma y está torturando su espíritu. El Señor lo está aclarando. El Señor lo está aclarando. ¿Por qué? Hermano, por favor, escúcheme ya, porque si pudiera sacarme el corazón y ponérselo en su mente, yo lo haría. Escuche y grábelo, ¿ya? Porque el hermano desea sentirse amado, protegido, respetado en el interior de su círculo más íntimo y cercano. ¿Y por qué no decirlo? Es el deseo que tenemos ante cualquier sitio, ante cualquier organización a la cual conformamos. Porque este es el ideal. Este es el ideal de paz y amor bíblico que sabemos que se va a dar en toda su magnitud cuando ya no tengamos este cuerpo de muerte. Pero hay un mandato del Señor que debemos intentar vivir en armonía. Y es terrible cuando atentamos contra el testimonio ajeno. Escúcheme. Un testimonio infraterno. Explico. Chisme en rajadura. ¿Ya? No estoy hablando de donde viven los picapiedras, ¿ya? Usted comprende, ¿no? Estoy hablando de chisme en rajadura. Está atentando homicidamente contra el trabajo divino para con ese hermano que es blanco. ¿Por qué se raja? ¿Por qué se cuenta intimidades? ¿Y saben por qué? Porque ese hermano es blanco de nuestra bilis. O de repente es blanco de nuestra incomprensión o molestia. Pero esto es atentar contra la armonía que a Dios le agrada. No importa cómo se haga. Por ejemplo, ponemos ejemplos. Hablar de las intimidades de una congregación cuando ya se ha realizado una disciplina, ¿ya? No debe ser. Ya no debe ser. ¿Y saben por qué, hermanos? Explico. Porque, y también se les dice cotidianamente, ¿no? Porque hablar de un tema cuando una persona ya se ha humillado, ¿cuál es el mandato? ¿Cuál es el principio? Al que se humilla, Dios lo enaltece. O sea, una vez que un hermano en Cristo se humilla, ya está en un proceso de exaltación. Dios inmediatamente lo enaltece. Pero nosotros como seres humanos tenemos que ayudarlo para que vuelva a ser enaltecido. Y no ayuda, pues. Pastor, pero yo me quiero enterar. ¿Te quieres enterar? Ven a las asambleas, porque todo lo que se dice en una asamblea se registra y se dice. Pero no puedo venir. Entonces, no le preguntes. Y si a usted le pregunta, escúcheme y grábeselo por enésima vez. Si alguien le pregunta, ¿de qué trató? De una disciplina. ¿Y cómo fue? ¿Qué pasó? Pregúntele al pastor. O vaya a la próxima asamblea. O usted tiene derecho a pedir los libros y lea usted el acta. Pero que no sea de uno a otro y a otro porque se malora el teléfono. Y mucho más sacar estas cosas fuera de la congregación. Hermanos, ustedes saben que un pastor puede ordenar. Yo no le voy a ir a ustedes a quién, pero yo a más de una persona le he ordenado, ¿ya? Decir, no trate de ese tema. Cualquier persona que te pregunta, dile, pregúntele a mi pastor.
Porque termina siendo teléfono malogrado, hermano. Porque el que se humilló está en un proceso para ser exaltado y curado. Y hablar de él o ella va a entorpecer este proceso que es ordenado por el Señor. Efesios capítulo 4, versículo 32. Estamos en el misterio de la reconciliación, no del corre, ve y dile. No matemos a los hermanos en la fe, porque a Dios no le agrada. ¿Estoy siendo claro, hermano? Por eso les digo, ¿no? A mí como me gustaría, o sea, es el sueño de un pastor, que toda la congregación esté en todas las prédicas. Pero no es posible. Y trabajamos educando con lo que podemos, ¿no? Porque eso de corre, ve y dile, que obviamente hablando, eso es el chisme, pues. Y si matrero, peor. Si alguien desea información, repito, mándelo con el pastor y punto. Nuestro Señor no desea que rompamos nuestra armonía y hermandad en cualquier sentido. El Salmo 133, desde tiempos inmemorables, nos entera que la divina voluntad para los hijos de un mismo Padre, sean de carne o sean espiritual, que vivamos juntos en armonía. Pero el verso que dice exactamente, mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es poema, ¿no? Pero tiene que ser un poema que cale nuestra alma. Que no atentemos de ninguna forma contra la armonía del vínculo familiar, sea de sangre, sea espiritual. Es un íntimo deseo que hace arder el corazón santo y puro del Padre Celestial. ¿Qué padre normal desea algo diferente de lo que usted ha escuchado sobre sus hijos? Hijos que están aquí, escúchenme, ¿ya? Porque los que ya están casados y ya se ligaron de los padres, ya es otra cosmovisión de vida, ¿ya, no? Pero hijos que están aquí. Un hijo le da honra a su respectivo padre cuando se alinea con las metas, deseos y visión de vida. ¿Y saben de qué estoy hablando? ¿Saben de qué estoy hablando? No hay padre que desea ver a sus hijos con la armonía rota. Sangra el corazón de un padre. Qué triste cuando hay desunión al interior de una familia. Qué triste. Pero ocurre, ¿no? Ya no estoy hablando del ideal, sino de la realidad, ¿no? Pero se nos ordena, hermanos, que debemos buscar el ideal. Pastor, ¿es tan difícil? Sí, es bien difícil. Pero no es imposible. ¿Y saben por qué? Porque Cristo tiene virtudes que el Espíritu Santo ha puesto en mí. Y si en mí, en cada uno de ustedes si son nacidos de nuevo. A mérito, hermanos míos, del pecado, cuando rompemos la armonía, cuando nos damos cuenta que la estamos rompiendo y no queremos dar marcha atrás, cuando ya nos metimos ya es un capricho, ¿ya? A mérito de ese pecado, ¿saben quién se regocija? Nuestro enemigo espiritual, pues. Pues él tiene algo que ver en esta situación. Pastor, sí, él tiene algo que ver. ¿Y cómo sabe usted? Porque el demonio no va a cambiar. Juan 8:44. Lo sé porque la Biblia lo dice. No es necesario conversar con alguien para saber las cosas. Juan 8:44. Juan 8:44. Miren lo que dice. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. O sea, esto es solamente para entrar, ¿no? Aquí es lo que yo les digo, cómo es él y no, cómo son ellos y no van a cambiar. Dice, él, o sea, Satán, y se pone que todas las huestes que lo siguen, ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. ¿Ya? O sea, cuando nosotros chismeamos, rajamos, mentimos, exageramos,
matando el testimonio de un hermano en la fe, ¿quién es el que se goza? El padre de la mentira. Y él tiene algo que ver. Qué lamentable cuando esto ocurre entre verdaderos hijos de Dios. Romper o atentar contra la armonía es el deseo del padre de la maldad. No es el deseo del padre espiritual. Pero, ¿alguna vez alguien podría levantar la mano diciendo que no ha roto la armonía en su familia? ¿Alguien puede levantarme la mano diciéndome que nunca ha hablado mal de su papá, de su mamá, de su hijo, de su hermano? ¿Alguien osaría levantar la mano? ¿Alguien podría levantar la mano diciendo que nunca ha hablado mal de un hermano en la fe? ¿Alguien osaría levantar su mano? Pero si lo ha hecho, ¿saben lo que pasa? Dios le da la doctrina de la metanoia. Nos da la doctrina. ¿Por qué? Porque Él sabe, hermano, que somos sumamente imperfectos. Él sabe que no damos la talla. Pero nos ha dado los dones y nos da el mandato. Y el mandato no tiene nada que ver que si yo quiero o no quiero. Las emociones son secundarias, hermano. Porque obedecer es obedecer. Para agradar al Padre Celestial y porque nos conviene obedecer. Hermano, si hemos malogrado la armonía, recompongamos. Pongámonos a cuenta con Dios. Si algo hemos hecho, pidamos perdón y aceptemos el perdón. Qué lamentable cuando ocurren cosas terribles en un hijo de Dios y no se da cuenta de la trama que está viviendo. Busquemos, por favor, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 10. Primera de Juan. Capítulo 2. Versículo 10. Dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Por favor, escúchenme, ¿ya? Vale una aplicación. No colabora con la armonía familiar quien desecha o no conoce la luz que viene del Evangelio con estas cosas, con estas cuestiones. No va a colaborar con la armonía si va a desconocer lo que dice la Biblia y si no le va a hacer caso a la luz del Evangelio. ¿Ya? Ahora leamos el versículo 11. Dice, pero el que aborrece a su hermano está en tiniebla y anda en tiniebla y no sabe a dónde va, porque la tiniebla le han cegado los ojos. Que no use la sabiduría bíblica, escúcheme, grábeselo, ¿ya? Olvidemos ya de engreimientos, ¿ya? De cosas de un infante, ya no, ya, por favor, ya la leche pasó. Esta es una congregación que está escuchando sana doctrina más de 5 años. Por favor, escúchenme. Que no usa la sabiduría bíblica para cuidar o recuperar la armonía familiar, está en pecado. Ahora, pero va a terminar tropezando. Él o ella misma va a terminar tropezando. ¿Saben por qué? Volvamos a leer, versículo 11, su última parte. Dice, no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. O sea, ¿comprendemos, hermanos? El creyente que se da cuenta que él o ella está rompiendo la armonía familiar. El creyente que se niega a hacer lo que dice la Biblia. Dios le dice, está ciego. ¿Y dónde termina un ciego? Desbarrancándose. No tomen decisiones fundamentales para su vida si no han repuesto la armonía familiar en una iglesia. Pero a veces no queremos reponer la armonía, porque sabemos lo que dice la Biblia. Hermano, pero tenemos que ceder, hermano mío. Tenemos que buscar la armonía. Si yo hablé mal de sutano o mengano, hermano, pídale perdón a Dios. Recapacitemos y amarrémonos la lengua. Si sabemos que estamos haciendo algo sabemos ya que está mal, no lo hagamos más. Porque la armonía, hermanos míos, es un bien supremo.
que debemos aprender a cuidar. La perspectiva del Señor es que aprendamos a amar, a desear y a intentar reparar la armonía familiar cuando esté en peligro. Y esto último, no menos importante, hermanos míos, ¿ya? Estoy hablando de recuperar. Pues magullada, repito, magullada la armonía familiar, ¿ya? Aparentemente rota, ¿a qué nos va a conducir? A enojos, cólera y posiblemente a revanchismo sin sentido contra esa persona o contra esa organización. Y ahí está claro, demostrado, ¿no? Está ciego. Se va a desbarrancar. En las decisiones importantes en su vida va a ver el piso plano y no, se va a caer. Y al tiempo va a ocurrir como dice Proverbios: en todo estuve mal, en mi casa y en mi congregación. E incluso cuando eso ocurre, Dios todavía no le da las oportunidades. ¿Saben por qué? Porque mientras yo respire, tengo oportunidad de cambiar. Tengo oportunidad de darle alegría a mi Señor, a mi Padre Celestial, a mi familia que tanto me ama, sea de sangre o sea espiritual. De darse todas estas situaciones, hermano, de no querer, es un indicativo que el enemigo espiritual ya no está intentando enseñorearse de nosotros, ya se enseñoreó. Y cuando eso ocurre, ya solamente queda el camino de metanoia. Y es peligroso, porque el principio de todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Es que, por favor, escúcheme, muchos de los problemas que están ocurriendo en su congregación son producto a veces de usted mismo o de mi persona. Porque no estamos buscando la armonía, estamos divididos. Si yo me vivo con la diaconisa, si yo me vivo con la intendente, si yo me divido con otro predicador, ¿podremos prevalecer? ¿Ahorraremos problemas o sumaremos problemas? Hermanos, si bien es cierto la muerte del Señor Jesucristo nos da la salvación gratis, nosotros tenemos que hacer muchas cosas, porque así lo indica la Biblia, para cuidar la obra por la cual el Señor Jesucristo murió en la cruz. Lo que nos lleva al tercer punto. ¿Qué hacer cuando algo de esto nos está ocurriendo? ¿Qué hacer cuando algo de esto nos está ocurriendo? Mateo capítulo 18, versículo 15. Mateo. Mateo 18. Versículo 15. Dice la palabra del Señor: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Estando tú y él solos, si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Ya? O sea, ¿de qué estamos hablando? Que urge un acto reconciliatorio para terminar en mutuo perdón. Porque esa es la enseñanza bíblica. Esa es parte fundamental de nuestro discipulado, ¿no? ¿Cómo dice el versículo? ¿Podría volverlo a leer, hermano, por favor? Mateo 18, 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y reprende, estando tú y él solo. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Esa acción de reprender implica forzosamente que hay un pecado, ¿ya? ¿Está bien? Forzosamente hay un pecado que tiene que... Pero podría ser también de que no hay un pecado. Y la persona piensa que hay un pecado. Pero hay que tomar el toro por las astas, pues, ¿no, hermanos míos? Pero recuerden, por favor, lo que dice Pablo. No es una contradicción, ¿ya? Sino que para reprender, hermanos míos, por favor, escúchenme, ¿ya? Hay que tener mucho conocimiento de la palabra del Señor. ¿Ya? Es preferir ir con el ánimo de exhortar, ¿ya? Exhortar a la otra persona a no romper nuestra armonía. O sea, no acusar. ¿Saben por qué? Porque ahí es fijo que hay un pecado. Pero, ¿y si no es pecado?
Y si solamente es un malentendido, por eso que antes de ir a hablar, dirección en oración ante el trono de la gracia. Un creyente que insulta a su hermano, un creyente que no le dirige la palabra, un creyente que se expresa incorrectamente de él, un creyente que antes se habituó a conversar y ahora se rehúye a él. ¿Por qué es? Porque ha perdido el deseo de hablarle directamente, ¿no? Entonces, esa persona, ese creyente, tiene que analizarse, porque el problema está en él. El problema está en él. Porque la Biblia dice, confrontémonos, conversemos. ¿Y saben lo que va a ocurrir, hermanos míos? Se va a comenzar a perder la armonía. Y si nos comportamos así y no cejamos, va a ser una forma enfermiza de considerarnos hermanos en la fe. Y de mantenerse esta actitud, los que se niegan a reconciliarse, que ya se autoanalizaron, ya se dieron cuenta, escúcheme ya, se está bajo el juicio de Dios. Y como somos un cuerpo espiritual, la iglesia está bajo juicio de Dios. Y comienzan a haber problemas, comienzan a haber cosas que no sabemos explicar. No sabemos explicar por qué ha descendido esto, por qué este otro, por qué. Porque alguien tiene el manto babilónico y se niega a soltarlo. Como mínimo, hermanos míos, esa persona, ese creyente, está envenenando su corazón. Y con sus acciones mata el esfuerzo tan laborioso que patriarcas, en el caso de los padres, ¿no?, aunque imperfectos, ¿no?, y pastores, hermanos míos, intentan legar a un grupo humano al cual conducen y atentan homicidamente contra la gran comisión encargada a la congregación donde congrega, que costó la sangre del Señor Jesucristo en la cruz. El orgullo humano, hermanos, debe dar paso a imitar las características de un niño. ¿Han visto cómo es un niño? Ya no quiero jugar contigo. Y al ratito se amistan, ¿no? Y después vuelven a pelear, y después vuelven a amistarse, ¿no? Parece que el rencor, la revancha, el dolor pasa rápido, ¿no? ¿No dice el Señor que imitemos a los niños? Hermano, el Señor comprende estas cositas porque somos niños. Usted y yo somos niños. No, usted que va a ser niño tiene como 1800 años, pero soy un niño ante los ojos de Dios. Por eso es que Él dice que no pase tu enojo. ¿A qué? Al sol, ¿no? O sea, mejor dicho, no lo lleves al otro día. Seamos niños. Comprendamos, hermano. No, que yo no quiero. No, el obedecer, hermano, no tiene nada que ver con los sentimientos. Los niños nos enseñan mucho. Y después se ponen a jugar, ¿no? Con una armonía, con una alegría. Porque los niños no son así. Buscan la armonía y la alegría constante en su vida. Y así deberíamos ser nosotros. La vida es tan corta. Es tan corta la vida, que no vale la pena desperdiciarlo, matando o no buscando rehacer la armonía familiar. Leamos Mateo, capítulo 18, versículo 4. Mateo, capítulo 18, versículo 4. Dice: y así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. ¿Se dan cuenta, hermanos míos? Los niños, ¿no? Otra vez el ejemplo de un niño. Porque no interesa quién empezó a romper o agredir o resentir el vínculo fraternal, hermanos míos. El que inicia la reconciliación se está portando como el mayor entre los dos. ¿Y saben por qué? Porque ya se dio cuenta. Y en ese momento es el mayor. No hablo cronológicamente, ¿ya? Hablo de que el que inicia un proceso está demostrando características virtuosas de un niño y agradando al Padre Celestial porque se está comportando con una madurez doctrinal y espiritual, aunque es un niño. Por eso nos dice, ¿no?
de los tales de ese reino de los cielos, ¿no? No es que ellos, sino que está diciendo de los que tienen estas virtudes, esta forma de comportamiento, está el reino de los cielos. Por eso que nos trata, la Biblia cuando no da puntadas sin hilo. Hay que nacer de nuevo. Cuando nacer de nuevo, ¿qué somos? Niños espirituales. ¿Ya? Y quiere que tengamos la pureza de un niño, ¿ya? Pero quiere que tengamos la pureza, la madurez de un adulto para discernir las cosas. Entonces, hermanos míos, el orgullo humano debe dar paso al deseo pío de imitar al Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan del Señor Jesucristo? Pastor, usted no sabe lo que me ha hecho. Bueno, sí, no sé porque usted no me ha contado. Pero yo sí sé lo que le hicieron al Señor Jesús. ¿Usted sabe lo que le hicieron? Yo sé que sí, ¿no? ¿Y se acuerdan todo lo que le hicieron? Y antes de expirar, ¿qué dijo? Levantó su mirada y le dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Como un niño, ¿no? ¿Ha visto a su nieto o recuerda a su hijito chiquito cuando tiene problemas? ¿Ah? Yo veo a mi nieta, he visto a mis hijos. A veces viene mi nieta y los niños no quieren jugar con ella. Mi papá, ¿por qué? Abuelito, ¿por qué es así? Y veo que no le dan la mano. Y a mí se me parte el corazón ver a mi nieta así. Yo más o menos comprendo por qué es, por las características que ella es. Pero de repente está así y de repente viene una chiquita y dice, Jaciel, ven a jugar con nosotros. Se ponen a jugar y a la hora otra vez están así. Y cada vez que ocurre eso, se me parte el corazón. Pero son niños. Y ellos no van a pelear, ¿ya? Se van a olvidar. Van a seguir para adelante. Pregunto, ¿no deberíamos ser así nosotros? Que no pase mucho tiempo. ¿Comprendemos cuánto sufre el Padre Celestial cuando ve que sus hijos están encontrados, que no están buscando la armonía uno con otros? Yo creo que usted sí se da cuenta, ¿no, hermanos míos? No nos dejemos vencer ya. ¿Cómo nos defendemos? Tal como Jesús en el monte, ¿no? Blandiendo la palabra de verdad y poniéndola en práctica. Diré que el acto reconciliatorio, hermanos míos, implica una conversación interpersonal privada, donde no se eche más leña al fuego de la enemistad, sino por lo contrario, ambas partes deben reconocer el dolor que están causando. Porque cuando hay un disgusto, ya, es de ambas partes. No, él me hizo, no, ella me hizo. No. Ella se está pronto mal. No. Ambas partes ya se dieron cuenta. Y el mayor tiene que intentar buscar la reconciliación. Y no es para volver a pelear, pues tú me hiciste, que tú me la sacaste. No, es para amistarse, para perdonarse, para llorar si es posible. Ya, para que el cuerpo se te ponga gallina y que te des cuenta cuánta armonía y amor has estado perdiendo por ponerte duro. El objetivo primordial, hermanos míos, es que agrademos al Padre Celestial y además cuidar al hermano, pues que la Biblia dice que si nosotros no ponemos un coto, hay peligro que ese hermano se pierda. Hay peligro que ese hermano se pierda. Si no saben manejar esto. ¿Y saben por qué, hermanos míos? Porque el enemigo es malo. El ladrón vino para hurtar, matar y destruir. Y vuelvo a repetir, el que es mayor espiritual debe iniciar el camino reconciliatorio, ¿ya? Porque probablemente el otro es muy tierno y aún no discierne en toda magnitud lo que el demonio está haciendo con ellos, y si lo hace con ellos, con toda su familia espiritual, ¿ya? Ahora, usted dice, ¿entonces debo correr? No corras inmediatamente. Primero ora, encuentra las palabras apropiadas y dile, quiero conversar contigo. O puede ser que esa persona aún no está acostumbrada a manejar sus sentimientos con dominio propio, pues, ¿no? Y son un volcán, pues, ¿no? Un volcán son. Y da ternura. Yo cuando veo personas, a mí me da ternura. Claro, a veces me molesta un poco, pero me da ternura porque me doy cuenta que son volcanes. Me doy cuenta que son fieles reflejos de, ¿cómo se llama? Los hijos del trueno. Los hijos o las hijas del trueno, ¿ya? ¿Y qué pasa? Lo que pasa es que son tan tiernos, ¿ya? Que no tienen todavía el dominio propio para manejar sus propios sentimientos,
¿Ya? Entonces, el que ya sabe estas cosas tiene que buscar la reconciliación. La amistad en cualquier tipo entre hermanos, es algo malévolo, ¿ya? Que lo hace el enemigo de Dios. Pero no solamente él, sino colabora la maldad que tenemos en nuestro imperfecto corazón. La vieja naturaleza siempre va a intentar, hermano, que nosotros no hagamos lo correcto. ¿Ya? ¿Se acuerdan lo que dijo Dios de la mujer más perfecta? ¿Se acuerdan? Le voy a leer. Pues temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. 2 Corintios capítulo 11, versículo 3. Y esto no implica que las mujeres son siempre las que se equivocan, ¿ya? Porque tanto Eva como Adán representan a toda la raza humana en todo aspecto, en toda la extensión de la palabra. Y nosotros debemos recordar, hermanos, que cuando la Biblia dice que somos más que vencedores, es porque hemos decidido poner en instrucción lo que dice la palabra del Señor. Es tan maravilloso nuestro Dios, hermanos míos, que cuando hay un acto reconciliatorio, pío y santo, el juicio divino cesa automáticamente. Es más, ¿se acuerdan lo que dice? Si tienes un problema con tu hermano, mejor ni siquiera pongas tu dinero en el alfolí, ¿ya? Porque para Dios es sumamente importante, no es que no es importante no diezmar, ¿eh? Porque todas las órdenes y principios bíblicos son sumamente importantes, porque es solo escritura. No estoy diciendo que es secundario diezmar, pero el Señor con este mandato nos quiere hacer ver que una relación interpersonal es mucho más importante que el dinero que yo creo que debo poner, porque, por favor, escúcheme, ¿ya? La obra no se mantiene con su dinero. La obra se mantiene porque Dios pone en el corazón a los hermanos a poner. ¿Ya? Entonces, con eso nos está diciendo que a Dios le es más importante que esa persona que va a diezmar rehaga su corazón y trate ese problema interpersonal. Es sumamente importante. No dejemos que el enemigo nos gane, hermanos míos. Busque Génesis, capítulo 4. Génesis, capítulo 4. Génesis 4. Seis al 7. Hay el pastor de pastores, ¿no? El maestro de maestros, el consejero de consejeros, el discipulador de discipuladores, ¿no? El predicador de predicadores. ¿Quién es? Dios mismo. ¿Ya? Vamos a ver lo que intentó hacer el consejero de consejeros con Caín. Génesis 4, 6, 7. Dice así. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Y con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. ¿Ya? Y en el versículo 6 dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? O sea, ¿qué estamos diciendo? Que Dios personalmente intentó que Caín rehaga su camino. Y es lo mismo lo que uno intenta hacer en una prédica. Es lo mismo lo que uno intenta hacer en una consejería. Es lo mismo lo que uno intenta hacer en una capacitación. Es lo mismo lo que uno intenta hacer en una clase bíblica. ¿Qué se intenta hacer? Que los corazones de los creyentes reaccionen correctamente, porque si no reaccionamos correctamente, nos va a devorar. Pero es una decisión personal. Porque yo no me imagino mejor consejero que Dios mismo. ¿Usted se imagina un consejero mejor que él? Sin embargo, el ser humano toma su decisión. En el caso muy especial de esto, mató a su hermano. O sea, no lo mató de boca, lo mató. ¿Y se acuerdan lo que enseña el Señor Jesús? Nos hace ver que no solamente se mata físicamente, se mata cuando rompemos la relación con un hermano y hablamos mal, le quitamos el habla, porque
matamos su espíritu, porque todos se quieren sentir amados, respetados. Todos queremos sentirnos como una familia. ¿O no es así con usted? Yo creo que sí. En síntesis, pongamos en marcha piamente en nuestras relaciones interpersonales lo que implica caminar de la mano de Dios. Punto número 1, conclusiones. Respetémonos y tratémonos unos a otros armoniosamente en el hablar, en el hacer, e incluso luchemos, ¿ya?, en nuestra manera de pensar, porque esto es lo que a Dios le agrada, con los hermanos en la fe. Segundo, recordemos que la lengua es un pequeño músculo, ¿no? Pero podría llevarse por delante la armonía familiar que tanto cuesta construir. Cuidémonos, mucho cuidado. Tercero, recordemos que Dios nos ha dado métodos no solamente para lograr mantener, sino para recuperar la armonía familiar en todo sentido, y que sus métodos son perfectos, ¿ya? Pero la verdad, cuesta hacerle caso a Dios, porque nuestra vieja naturaleza siempre está ahí, intentando no hacer caso. Cuarto, si sus sentimientos, hermanos míos, no están de acuerdo, recordemos, ¿ya?, los sentimientos siempre necesitan más tiempo. El acto de obedecer no, porque el que obedece hace un acto súper consciente, súper inteligente y acomodado a la voluntad de Dios. Yo no quiero, pero he decidido someterme, Señor, a tus mandatos. Y yo le aseguro, esos sentimientos van a cesar, tarde o temprano. ¿Y saben por qué, hermanos míos? Porque el problema no son los sentimientos, ¿ya? El problema no es lo físico, ¿ya? El problema es espiritual. Y cuando atacamos lo espiritual, porque Dios quiere más obediencia que sacrificio, ¿ya?, cuando aprendemos a obedecer, todo se va a componer. Todo se va a componer. Todo se va a componer. Yo se lo aseguro. Inclinen su rostro, vamos ahora. Yo no sé qué tanto usted está cuidando la armonía en su casa o en la congregación. Y no le voy a pedir que levante la mano, no le voy a pedir. Pero usted ha escuchado y usted tiene el Espíritu de Dios. Esas partes que le han molestado, o esas partes que lo ha contrariado, o esas partes que usted se ha puesto contento, es el Espíritu que está trabajando con usted. No deje de escucharlo. Ayúdese usted mismo. Ayude a su congregación. Ayúdenos. Todos nosotros, Señor. Todos nosotros debemos ayudarnos, hermanos míos, para poder tener, mantener y recuperar la armonía cuando somos un factor por la cual se esté perdiendo. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, porque su palabra es verdad. Gracias, Señor, porque usted nos trata como a niños. Usted sabe, Señor, que no somos capaces de hacer las cosas al 100% bien, Señor. Señor, pero le damos gracias por su palabra, porque nos hace ver, Señor, con suma claridad que va a llegar el día, el que tengamos armonía perfecta, Señor. Pero mientras estemos en esta tierra, Señor, ayúdenos, Señor, para que nosotros seamos el factor positivo para que la armonía, Señor, en nuestra casa y en nuestra congregación no se pierda, no se magulle. Así le pedimos, así le suplicamos, en el nombre bendito, precioso y poderoso del Señor Jesucristo. Amén.